¡Todos están muertos! ¡Ah! ¡Mi Bart! ¡Mi Lisa! ¡Ay, mi Marge! ¿Y los demás? ¡Ay, he perdido todo! ¡Ya no quiero vivir! ¡No, no, no! ¡No puedo dejarme caer! ¡Es hora de reír de nuevo! Ok. Increíble. Bueno. Muy bien, y todo eso para decirles que vamos a leer un par de mensajes que nos llegaron a nuestro canal de YouTube, donde Bien. cada uno de los bloques y de las cosas que dice Lara y el resto, como dice Homero, están ahí a disposición, así que suscríbanse, campanita, tic-ting, No y se las pierdan. nos comentan. Todo imperdible lo que digo. Imperdible todo, todo. Como por ejemplo el mensaje que nos manda Hacks 1384 que dice al respecto del video de YouTube de el primer capítulo de The Last of Us de esta nueva temporada, que dice, este tipo viene de Gladiador 2, Los Cuatro Fantásticos, Mandalorian, La Gran Muralla, etcétera, etcétera, y ahora en una película nueva con Dakota Johnson y Chris Evans. ¿A qué hora descansa? Pregunta. Perdón, puedo aprovechar para hacer un paréntesis ahí. Que mi tío, Sergio, que está viendo The Last of Us, creo que es lo primero que ve de Pedro Pascal, porque el otro día me dice, che, él es muy bueno, seguro debe tener otras películas. Así que bueno, nada, hay que hacer una introducción al mundo de Pedro Pascal, por ahí lo puede hacer Sofi. Tal Rayo cual. Qué pascalizador. hombre, por Dios. Un especial pascalizador. Por otro lado, en la review de las temporadas de los Rachel Gemstones, que después seguro mencionaré más adelante, el mensaje es de Green Peluca. Y dice, bueno. me encantan casi todos los personajes. Coincido plenamente. Ah, ok. Y hablando de personajes, nos vamos a meter en el mundo de las historietas, Oh. ¿sí? Que no estamos abordando mucho en profundidad, pero sí es el momento, es la oportunidad para hablar justamente de El Eternauta, pero la historieta y todo lo que rodea la historieta. Antes de la serie, que vamos a hablar la semana que viene seguramente. Así que ahora vamos a, primero antes, y no tiene nada que ver con la serie, sino que vamos a hablar de la historieta que salió del 57 al 59. ¿Sí? Y para eso Vicky tiene algunas datitas también para compartir y el resto también invitados para quienes hayan leído esta obra maestra de la literatura Sí. argentina. Aproveché para traer algunos datos sobre lo que es la biografía de Héctor Germán Oesterheld, que es, bueno, nada, el autor de esta historia y que tiene una historia muy, muy particular. A partir de este estreno, yo creo que probablemente se haga más popular cuál es la cuestión. De hecho, antes de que se estrenara, había, aparte del público que estaba esperando la serie, por ejemplo, que no sabía cuál había sido el paradero de este hombre y el destino, ¿no? Entonces, nada, me parecía como que era interesante poder traer algunos datitos importantes sobre él. Nació el 23 de julio de 1919 en Buenos Aires. Dato curioso, estudió la carrera de geología en la UBA. Mira. Se egresó como licenciado en geología y además llegó a trabajar durante un breve tiempo en YPF, para YPF, explorando yacimientos en distintos lugares de Argentina. Sí, eso es como un datito curioso. Pero claramente la parte que a nosotros más nos va a interesar es todo lo que aparece después, porque según... Hay algunos datitos que voy a traer de acá que están sacados de una biografía que se llama Los Oesterheld, que está editada por Sudamericana y es una investigación periodística realizada por Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami, que realizaron a través de cartas, archivos, documentos y testimonios de más de 200 personas para reconstruir un poquito la historia de Oesterheld y su familia también. Pero bueno, nada, como para tener ahí un datito también de decir, bueno, puedo seguir por acá. Comenzó a escribir cuentos para chicos. Los cuentos todavía se pueden conseguir en publicaciones de Editorial Sigmar. Digo, por si alguien también tiene ganas de ir a explorar otras cosas. Pero lo más como importante de él empieza a partir de enero del 43, cuando publica su primer cuento, Truila y Militar, y en el suplemento literario de La Prensa. En 1957 funda junto a su hermano Jorge la editorial Frontera y a partir de ahí nacen algunas de sus historietas como Bull Rocket y Sargento Kirk, que empezaron a darle como más volumen y más reconocimiento.
Más tarde llega como lo que es lo más quizás icónico probablemente, que tiene que ver con la revista Hora Cero, con la que después llegaron otros personajes que son como muy, muy icónicos, como Ernie Pick y un corresponsal de guerra que relata las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, de quien vamos a hablar el día de hoy, que es Juan Salvo, el Eternauta, que en eso estaba dibujado por Francisco Solano López. Y acá empieza como la parte más personal que quizás muchas personas no conozcan, que es que muchos años después, porque recordemos que el Eternauta sale entre el 57 y el 59, Sí. entre el 57 y el 59, es que en el 77, el 27 de abril del 77, Héctor fue secuestrado en La Plata por la última dictadura militar. Y es importante saber que dentro de su familia 10 personas fueron secuestradas. La única que sobrevivió fue su esposa en ese momento. Desaparecieron él, sus 4 hijas, sus 2 yernos, un yerno que no llegaron a conocer y 2 nietos que estaban en la panza de sus madres porque 2 de sus hijas estaban embarazadas. Una de ellas fue secuestrada cuando tenía 8 meses de embarazo. La esposa de Oesterheld sobrevive porque en parte tiene que criar a uno de sus nietos que tenía 3 años cuando secuestraron a sus padres, y que el nieto de 3 años llegó a estar también un niño desaparecido, detenido en su momento dentro del Vesubio, donde compartió tiempo con su abuelo, dentro de ese centro de detención clandestina que está en el cruce de Camino de Cintura y Richeri. Hay algunos como monumentos, pero ese lugar ya no existe más. Así que bueno, esos son algunos datos y justamente, bueno, nada, recomendar nuevamente este libro de la Oesterheld. Un poco, si querés, Nahue, vamos a ver la imagen 1, porque a partir de esta imagen es que un poco dije, bueno, vamos a traer un poco esta historia, porque estuvieron interviniendo algunos de los carteles publicitarios que están en la ciudad de Buenos Aires, que básicamente empapelaron toda Buenos Aires con el Eternauta, con las fotos de Oesterheld y de sus 4 hijas desaparecidas, que si querés, Nahue, podemos pasar a la siguiente imagen. Ahí están ellos de pequeños, y si querés puedes pasar a la siguiente. Ellas son las 4 hijas, más o menos a las edades que las desaparecieron. Y si querés, creo que tenemos una más, que esto es importante porque deben haberse cruzado en redes sociales en abril, el 27 de abril, que suele circular esta imagen de dónde está Oesterheld, justamente haciendo alusión a que los restos de Oesterheld nunca fueron encontrados, por lo menos no hasta el momento, y que están como sus personajes más icónicos ahí en esa imagen. Así que bueno, un poquito como para traer algunos datos importantes de su vida y de su historia. Y en este libro se cuenta mucho sobre la historia de militancia, porque es importante esto. Ellos formaron parte de Montoneros, y no es algo que esté muy contado como la parte de militancia, ¿no? De hecho, hay uno de los pasajes que hablan del libro y una de las entrevistas que le hacen a las autoras que dicen como que, bueno, había una cosa muy difusa de, no sé, como las jovencitas desaparecidas de Vicente López y qué sé yo, pero como algo muy difuso y borroneado de esa historia de ellos dentro de Montoneros, y a través de las entrevistas y la investigación periodística reconstruyen todo esa historia política. Así que Muy nada, bien. lo dejo ahí como recomendación. Sí, y todo esto tiene que ver con un contexto también de lo que habla la historieta del Eternauta, muy sutil y fuertemente también, aunque parezca contradictorio, no es así sutil, pero muy fuertemente arraigado a lo colectivo, a la lucha de una sociedad, de un hombre común, que podría haber sido cualquiera, que está llamado a defender a la humanidad en sí misma. Pero antes de empezar a hablar, ahora ya sí, del cómic, de la historieta del Eternauta, que por cierto traje una edición, debe estar, la dejé del otro lado, alcáncenla si pueden acá y la ponemos para que se visualice y vea. Es más, si alguien nunca la leyó, no sé quién de acá nunca la leyó, chusméela porque es una obra maestra de la literatura. Esta es la que yo leí 9 horitas. Bueno. Sin parar. Son 363 páginas en el formato en el que salía, porque era fascículos así medio como apaisado en la revista Hora Cero. Solo voy a decir una cosa. Cuando ustedes discutan la política argentina, es algo que todo el tiempo nosotros decimos, ¿sí? Cuando decimos la clase política y lo denigrada que está, piensen que erradicaron a miles de personas en la década del 70 que pensaban una Argentina distinta, ¿sí?
Hoy habría otra clase política, otras discusiones políticas, pero todas esas personas ya no están para discutir esas cosas. Dicho eso, que no me parece un dato menor para hablar de los contextos, ahora sí nos metemos de lleno en una historieta, ¿sí?, que está escrita en el 57 con un montón de las cosas que pasaban en esa época y además con una idiosincrasia de la sociedad, no digo porteña, pero sí vamos a decirle conurbana de alguna manera, porque el personaje de Juan Salvo vivía en su casita de Vicente López, ¿sí?, con formas de vida y costumbres y hábitos que por ahí cuando uno lee la historieta se nota que están hablados y están contados de una sociedad de hace casi 60 años atrás. Así que abrimos el juego y quien quiera empezar a contar esta historia de un tipo que se aparece en la mesa de un guionista de historietas, aparentemente podría ser Oesterheld, tal vez, y le dice: quédate tranquilo, tenés tiempo, te voy a contar una historia, y a partir de eso comienza esta invasión alienígena a Buenos Aires y esas avenidas y esos lugares tan emblemáticos de la historia de nuestra. A mí me parece muy importante el remarcar cómo comienza esta historieta, porque ya te da una pauta de que lo importante no es tanto el individuo, sino la historia, sino el colectivo. Lo que viene a contarte este navegante, un eternauta, viajero, este eternauta, es lo que realmente importa. Más allá de quién sea él, que lo cuenta por supuesto desde su punto de vista, cómo percibe las cosas, pero vos lo dijiste, lo hace de manera muy sutil. Empieza, por supuesto, todos sabemos de la estaban jugando al truco. 4 amigos jugando al truco. Nada más sargento que eso. Y comienza con una nevada que la nieve no sabes si realmente es nieve. En el momento que te das cuenta de cómo todo te cae de repente, cómo no es la nieve solamente, sino lo que representa, de todo lo que va a pasar en toda esta historia. Y me parece muy importante el hecho de todo lo que resalta. Juan Salvo es un hombre cualquiera. Juan es un nombre muy común, no está elegido porque sí. Y bueno, Salvo, por supuesto, el apellido tiene que ver un poco también con eso. A pesar de que parezca obvio, me parece que está muy bien elegido. Y te vas a dar cuenta a medida que avanza la historia lo importante que son los personajes, los otros personajes, incluso más que él mismo. Te das cuenta, por supuesto, que él remarca en algún momento lo importante que son algunos de sus compañeros, incluso mucho más que él, porque él no deja de ser ese hombre común. Pero al mismo tiempo no es que dice el hombre común no importa. Él lo que remarca es el colectivo y en muchos aspectos también nos muestra el sentir político de Oesterheld cuando pone, por supuesto, a los obreros en un lugar muy importante. Siempre habla de... Bueno, era muy característico de la época, pero también tiene que ver con esto de personajes que describe su tarea, su labor diaria, ¿viste? El ferretero, el tornero, el periodista, etcétera, etcétera. Y la historia, como bien ya anticipaba Beto, tiene a 4 amigos que se juntaban una vez a la semana o andás a ver cuándo a jugar al truco en el sótano y de repente llega una nevada mortal que si te toca la nieve te morís. Y a partir de eso, en la casa de Juan Salvo, ¿sí?, mientras su esposa Elena y su hija Martita están en otra habitación haciendo sus quehaceres, descubren esto que está pasando y se dan a la tarea de, desde Vicente López, recorrer justamente a partir de la General Paz, luego recorrer Cabildo, agarran Plaza Italia, se van para el Congreso, empiezan a descubrir que la nevada mortal es una de un montón de cosas que están ocurriendo con una invasión alienígena que va a tener unos cascarudos, unos burgos, unos manos y unos ellos que vienen a conquistarnos. Y ahí está la raíz de este discurso sutil pero fuerte político. Ellos vienen a conquistarnos. Yo lo tengo que decir porque no lo dijiste. La batalla del Monumental. Por Dios te lo pido. El asedio de River Plate. De verdad. Por favor, te lo pido. Yo sé que Hay tu algunos corazón va nombres. por otro lado, pero lo salteaste. No. A ver, hay cosas que no se pueden obviar. Es la batalla de General Paz, el asedio de River Plate. Podemos decir algo de lo que sucede en Congreso Sí. y lo que pasa en Plaza Italia. Yo creo que es una obra... A mí me gusta analizar este tipo de trabajos. Lo leí yo en mi adolescencia. Yo estaba esperando que cuentes tu historia. Sí, porque yo leí en la adolescencia, un amigo tenía la edición que venía por fascículos, o sea, eran 10 fascículos, todo eso que tenés ahí junto eran 10 fascículos, y leía uno por semana. Entonces, terminaba el fascículo, me quedaba re manija, el lunes íbamos, los debatíamos, qué sé yo, y el viernes me daba el segundo, me lo leía todo el fin de semana y así
Creo que la primera vez que estaba administrando como series o cosas, ¿no? Pero tenía ya, qué sé yo, 14, 15 años. Tiene muchas aristas que yo creo que la genialidad es el guión de la historia, porque es un guión que se puede, más allá de la localía, porque claramente uno empieza la historia y va recorriendo visualmente en su mente por los lugares en los que va. Te describe calle a calle. Claro, uno se va imaginando las batallas y llegamos a tal lado y vos te recordás que pasaste por esos lugares. Y algo que creo que la genialidad del guión es un poco... Yo me gusta hacer el paralelismo con las canciones de Charlie. Que son todos enunciados tácitos y que se pueden aplicar a distintos momentos de la historia, en donde hay siempre una mayoría que está oprimiendo a una minoría. Y que la forma de la minoría que tome, no importa, es la unión, la resistencia y de luchar por lo que tiene. Entonces, después cada uno le puede dar el tinte político que quiera, bueno, es de esto, es del otro, qué sé yo, pero creo que está bueno, quizás, me gusta a mí decir, ¿no? Subir un piso más y quedarse con esa poética que tiene, en la cual lo puedes aplicar. Yo cuando hablaba ¿a qué voy con esto? Cuando me acuerdo patente, cuando empieza, bueno, la nevada mortal. ¿Cómo va a nevar en Buenos Aires? Y que bueno, es una nevada que si te toca te mata. Ok, y yo te digo, si nos tenemos que ir no muy lejos, lo que fue el shock y lo que fue con la pandemia, en un momento que era algo mundial y que no sabíamos qué lo que era y qué hacemos, y esto es una fuerza y es algo que viene del exterior. Capaz que hay un ellos que no podemos dimensionar ni sabemos quiénes son y cómo salimos y tenemos que salir juntos y cómo, qué sé yo, qué sé cuánto. Obviamente que acá en estos momentos se puede aplicar a cada momento militar que ha vivido, dictadura militar que ha vivido toda Sudamérica, por así decirlo también. Sí, y a eso agregale no solo esas dictaduras, Argentina tiene dictaduras desde la década del 30, Claro. pero además sumale que esto es post-era nuclear. Exacto. Entonces, porque ahí no, lo menciona, que la nieve es como media fluorescente, media Sí. verde fluorescente. Bueno, sin ningún tipo de spoiler no vamos a hablar de la serie en particular, pero por ejemplo, esto de que al principio del cómic pasa con ellos pensando mucho, preguntándose si la nieve es radiación, es radioactiva. En el comienzo de la serie hay un paralelismo más actual a lo de pensar en esa cosa tóxica más cercana en Claro. el tiempo. Y esas cosas están muy bien también. Entonces, bueno, es lo mismo. O sea, ¿cómo es la radiación? No la podemos palpar, Claro. no la podemos ver y de repente está. Lo que pasaba en esta época. A ver, cualquiera que converse con padres y con tíos y con abuelos que sobrevivieron lo que fue la dictadura, te decían, llegó un momento en el cual vos no sabés con quién estabas hablando. Y hay veces que de repente era el vecino y se llevaban a ese y al que estaba alrededor Claro. por las dudas. Esa ley de la jungla que Favali en el cómic, uno de los 4 amigos, Sí. permanentemente dice, che, todo bien, hay que tener provisiones y más, pero tenemos que armarnos porque a partir de esto puede haber una ley de la jungla y va a sobrevivir el más vivo, el más fuerte. Chicos, lo que pasa Más apto. en cualquier serie de zombies. Sí. En un momento que está, por lo menos el enemigo ya está identificado, de repente tenés que elpar ese enemigo. Tal cual. Entonces, viene por otro lado el tema de la desconfianza. Yo creo que está buenísimo hacer ese análisis también de la obra, porque es muy profunda, tiene... Bueno, vos la leíste hace poco, Vicky. Sí, yo la leí Tiene hace mucho poco. contenido. Y justamente escuchaba lo que decía Beto y un poco lo que decía Diego y vos también, pero hay una página que es mi página favorita donde pasan todas las cosas que a mí me gustan. Una es que aparece mi personaje aparece no, ya aparece hace rato, pero el mayor despliegue de mi personaje favorito, que es el tornero Franco. Sí. Para mí es como el mejor de los personajes, lo amo mucho. Y después un par de cositas, no vamos por ahí, no sé si quieren... La Y historieta, de la- decilo. no- Sí. sí, lo de la historieta sí. Sí, Porque la no historieta sabemos sí, cómo va a tiene- suceder o si va a suceder Sí. en la serie, no tenemos ni idea. Pero digo, hay como un momento muy lindo y muy conmovedor en el cual ellos están en el subte y hay un humano que sabe que va a morir sin ver el cielo y Franco decide sacarlo a plena Plaza Italia para que muera mirando el cielo. Sí. Y hay un pasaje que Juan Salvo piensa y dice... un instante antes había admirado la suprema inteligencia de Favali y lo que sentía ahora por la grandeza de ánimo de Franco, el tornero, no era admiración, era mucho más que eso, era emoción. ¿No? Y como que vos te imaginás ese personaje que se emociona por las actitudes de sus amigos y de sus nuevos compañeros. Y después en esa misma página hay toda una cosa muy hermosa del Mano que mira al cielo
y que dice qué planeta maravilloso debió de ser la Tierra antes de que llegaran ellos. Claro. Oh. Nada, para mí es una cosa increíble esta ¿Sabes por página. qué? Porque apela a lo humano. Uf, Cuando vos perdés un montón de cosas, ¿qué es lo que te queda? La parte de la humanidad, sí. la empatía, o sea, todo lo que perdimos, lo que estamos perdiendo en esta actualidad, Sí, tal es cual. la empatía, la solidaridad, el ser humano, es el hecho de decir, che, a vos te pasan, podemos pensar completamente distinto, pero sentís Sí. cosas, te pasan sí, cosas, sí. No, y es hay, otra y hay realidad. permanentes discusiones y hasta, podemos decir, hasta peleas entre esas personas que son tan heterogéneas que nos hace justamente, los hace mucho más humanos. Otra cosa que también que da para mucho análisis, obviamente ya estamos en tiempo en este bloque, pero tiene que ver con esas alucinaciones que sufren en la historieta y tiene que ver justamente con la realidad política en cualquier momento de nuestra historia argentina, donde uno se ilusiona o alucina, Sí, sí, sí. depende cada uno desde el lugar que se posicione, y te hace creer que hay una salida, cuando en realidad la salida es colectiva y tenés que mirar al que tenés al lado, no al que ves en la tele, Ujú. al que tenés al lado, sentado en la silla, con las diferencias, con las similitudes, El par. para salir adelante. Y todo eso está cargado, es como, no puede ser que 363 páginas, por lo menos de esta edición, tengan tantas cosas. tantas cosas. Ojalá que la serie sirva para despertar la lectura de la historieta, porque Yo creo que sí. tiene mucho y yo creo que en ningún momento cae, en ningún momento se hace pesada. No. No, Vicky, vos que la leíste de corrido. No, Pero no. es Yo estaba súper alucinada. la disfrutás en cada Sí. momento. Y ahora para ir cerrando, Vicky, también, más allá de ese momento que sí, es una locura. Me acuerdo patente, lo leí hace sensación- como más de 10 años. Es Sí, hermosa esta a mí me gusta página. la viñeta donde nombra a Junín, que hay que ir a Pergamino Ah, y a sí, Junín. sí, sí. Ay, lástima esa parte. Ah, Con una radio a transistores adelante. Increíble. Vicky, la maratoneaste, creo que lo contaste acá al aire en Hielo hace un par de semanas, que la habías leído 9 horas de corrido. Sí, Y tenía también mucho tiempo la, ese día. la lectura para alguien que lee El Eternauta por primera vez y ahora, porque uno por ahí, Claro. no sé, Brian, no sé cuántas No. veces. Yo la leí 3, 4 veces Sí. desde que era chico y la terminé de leer una vez más hace un rato es nomás. que te pasa eso, la ves poner la aleja a 10 años y le seguís encontrando cosas. Y se resignifica porque vos estás en otra instancia. también. Totalmente. No, aparte tiene algo que es verdaderamente es muy entretenida. O sea, primero esto que mencionabas, creo que vos, Brian, al comienzo, sobre los espacios y los que transitamos y demás, un poco me imaginaba, claro, es lo mismo que le debe pasar a cualquiera de otro país en donde ya se han contado tantas historias de futuros distópicos, que Ujú. ven su propia ciudad destruida, ¿no? Claro. Entonces acá hay una cosa tan local que te lleva todo el tiempo para mí a querer como seguir leyendo y después esto, para ver hasta dónde más van a ir. Y después, por otra parte, bueno, nada, lo de las batallas y lo de ir conociendo a los personajes a través de sus acciones, también creo que hay algo sumamente interesante en la historia, que es muy ambiciosa en términos de lo que imagina, que por eso también era muy difícil pensar en cómo lo iban a llevar a una pantalla, con lo ambicioso que es generar un proyecto como este. Sabemos que se intentó hacer el Eternauta varias veces, no Sí. es la primera vez que se trata de hacer. Uno de los temas que yo he escuchado muchas veces en entrevistas, porque también manija, tienen que hacer esto, tienen que hacerlo, tienen que hacer esto. Sí. Había escuchado por ahí que una de las opiniones era lo que pasa que a veces que es muy local y la localidad como que no garpa en algo masivo. Bueno, Y bueno, ahora llegó, yo digo, creo bueno, que está como por terminar de demostrarse lo contrario, por lo que pude ver hasta ahora. Creo que justamente apuestan por reafirmar lo contrario, como Ok. decir, no, vamos a fondo con la localía y confiar en que justamente la empatía llega a partir de los puntos en común con ese paisaje que no es el tuyo. Yo tengo mucha fe de que la serie va a funcionar afuera y que puede llegar a traer nuevas lecturas de la novela, porque además, a medida que la vas leyendo, si encima vivís en estos tiempos donde ya más o menos conocés cómo se cuenta una historia hoy en día en una plataforma, en cualquier audiovisual, y esta cosa como de la multiplicidad de puntos de vista y demás, cuando la leas, para mí te vas a dar cuenta qué cosas necesitan cambiar. mirá. Porque yo la iba leyendo y decía, claro, esto se tiene que contar de otra manera. Pero no porque cambie la esencia, sino porque te vas dando cuenta que la esencia es trasladable a todos los tiempos. Claro. Y si querés contarla desde este tiempo, necesitas mostrar un montón más de cosas. Entonces me parece que eso también es un re lindo ejercicio. Nada, y sobre todo porque, bueno, nada, no sabemos bien. Sabemos que no va a ser solamente una temporada, por ende también podemos pensar en
en preguntarnos cómo se va a fraccionar esta historia. Entonces, lo que lleguemos a ver en esta primera temporada me parece que nos recontrada abrirnos y leer todo el libro y andar esperando lo que se viene. Sí. Así que bueno, eso. Que por cierto también, conectando con lo que menciona Vicky, para quienes pudimos ver lo que nos está dando la serie, tranquilamente puede abrirse el juego. Entonces, podemos tener... Sí, para mí son dos cosas que hay que seguir como viéndolas. O sea, este libro, esta historieta, yo creo que le diría a todo el mundo que la leyera. No importa si viste o no viste la serie, como hay que leerla. Así que bueno, nada. Y un montón de cosas de época que están buenísimo también, chusmearlas. Tal cual. Bueno, si hubiese que ponerle estrellitas a la historieta del Eternauta, yo le Todas. tiro Por supuesto que 5 sí. doradísimas y casi como una medalla acá en el pecho. 2 ediciones tengo y una digital. Y para quienes no sepan también, hay muchos spin-off, hay un Eternauta al regreso, hay un montón de cosas también Sí. dando vueltas. Así que sepan que si les copó, no se quedan solo con eso, más allá de que la calidad no sé si sea la misma, eso es discutible, quedará para otra ocasión, pero hay mucho más del Eternauta. Sí. Había un radio de teatro, creo, también incluso. Ah, Sí, mirá. se hizo radioteatro. Hay canciones Sí. también, así que vamos a escuchar ahora seguramente en el corte alguna que tenga que ver con el tema. Y bueno, no sé si les queda algo en el tintero. No, verlo y Manija. disfrútenlo. Dale, Sí, Brian, obvio. maratoneala. No. Maratoneala. No hay chance. No vas a- Copate, igual, Brian. mira, Vos te lo pe- digo. Cuando pongas el 1 no vas a poder parar. No, vos pensás que yo para ver este tipo de cosas o me junto con alguien y es una cena y el momento y no se habla y vemos el capítulo. ¿Con quién la vas a ver? Y la tengo que ver 2 veces. Primero con la Ah. flaca y después con mis amigos. Bueno, la vas a maratonear. No vas a poder ver uno Porque solo. Es que No es físicamente posible. se escapa solo el play. Copate, Brian, copate. Vamos a verlo No ahora. te cuesta Es que es nada. poco, son 6, nada más 6 ahora. 6 Sí. de ¿Seis de 45 cuánto? minutos De cada uno. 45 minutos, creo que el último. dura Subido un ya los poquito 6 a más. Netflix. Sí. Vamos a Ay, ver. por favor, Ya está. unas ganas de... ¡Ah! La semana Porque que viene. queremos hablarla con ustedes. Bueno, Sí, obvio, sí, obvio. sí, Sí, El primero te lo aseguro. Disfrútenla, tendría que haber estrenado uno por semana, ¿sí? No, Banco. No, Si no, hubiera pero- pasado eso, estaríamos recontra subidos al Lo- hacer capítulo a capítulo. Lo, obvio. estu- lo estuvimos, Pero bueno, es lo que es. Lo estuvimos discutiendo justo antes de salir al aire con Sofi también y tiene que ver con distintos tipos de consumo y la plataforma. Sí, Si fuese tal Apple cual. TV te hace uno por semana porque Sí. tiene 3-4 series. Es Bueno, el formato. pero- Netflix ya te tira esto y en simultáneo te tiró Asterix, y que la vamos a hablar obviamente, y te tira 1000 cosas mañana. Entonces ¿Está buena? hay un ¿La de Play? No todavía, Ah, no ok, todavía. Segundo Francia. Mañana te digo. Ok. Ah, por favor. Bueno, a la manija, por favor. Vicky, te arma este bloque porque quiero hablar del Eternauta, la serie. Nos vamos entonces, nos vamos a escuchar algo y después volvemos. Ya. Sí, vamos a ¿Esa es escuchar la música y onda? ya volvemos.